Ya. Miren nomás. Ya. Bueno, yo estoy con estos lentes. Bueno, empezamos la grabación. Les quiero decir que esta es una actividad que me he propuesto en la Universidad de Talca, como profesor de políticas públicas y ramos similares, ciencia política. Así que hemos invitado a un conjunto de estudiantes, amigos, colegas, en fin, a una conversación, conversación con dos queridos profesionales que yo estimo mucho, una institución que estimo mucho, que se llama Espacio Público, que se dedica al seguimiento de las políticas públicas, bastante empirismo, con bastante datos, bastante respaldo. Me imagino que Eduardo Engel ahí dice datos, 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 datos. Entonces, muy buenos datos, con un trabajo empírico realmente admirable, con Diego, cuando hablamos de temas de pandemia, también con muchos datos interesantes, también, ¿no es cierto?, los datos duros. Así que agradezco la presencia acá como cientista político de Pía Mundaca. Muchas gracias, Pía, de aceptar esta invitación nuestra a este espacio de la Universidad de Talca. Muchas gracias. Ella es cientista política, no diré tanto Oropel, ¿no? Si me permite, Pía, usted es cientista política, fantástica, que aparece con cierta regularidad en columnas de opinión y todo también, y dirige, bueno, el área pertinente en espacio público, así que te damos la bienvenida y de nuevo te agradezco que hayas aceptado estar con nosotros acompañándonos ahora como parte del pool, digamos, y de trabajo de espacio público y todo lo que hace también. Diego Pardo, muchas gracias por aceptar también esta invitación. Tú eres presidente supernumerario, ejecutivo, una cosa así bien importante. Presidente ejecutivo in actum de espacio público, así que es un agrado tenerte acá como abogado de la Universidad de Chile y ramos similares, fantástico, para, como te digo, hablar, para darle a usted un tiempo de diálogo, ¿no es cierto?, unos 10, 15 minutos, en el fondo de lo que se trata y que todo el mundo está empezando a dialogar y eso está muy bien, ¿no es cierto?, sobre el nuevo escenario en Chile, sobre todos los constituyentes ya empiezan de a poquito a sacar la palabra y a hablar, ¿no es cierto?, las claves del nuevo escenario, así le pusimos, las claves del nuevo escenario. ¿Qué más que en la Universidad de Talca, una universidad pública como cualquiera otra en todo caso, pero en la universidad es donde se deben debatir estas cosas, debe existir un diálogo racional, tiene que haber un diálogo adecuado, ¿no es cierto?, siempre escribiendo no digamos la altisonancia ni el enojo, sino que la argumentación racional, ¿no es cierto?, los argumentos, los datos también que nos hablan de la realidad. Así que en ese sentido estoy muy contento de contar con ustedes acá. También decirles que, bueno, la Asamblea Constituyente evoca muchas cosas. A mí que me toca pasar la Revolución Francesa, Diego, y Pía, bueno, yo me hago la Asamblea, ¿no es cierto? Y cuando yo hice un hombre, un voto, lógica de la igualdad política, ¿no es cierto? Un momento histórico, qué sé yo. Bueno, la Asamblea Constituyente en Chile sí todo es un momento histórico. Tenemos 155 convencionales. La gente optó porque fueran básicamente, no una mezcla con parlamentarios, sino que fueran básicamente del pueblo, ¿no es cierto? Nuevos, y así fue, y es la primera asamblea constituyente que Chile tiene. Además, históricamente increíble porque es paritaria, además con pueblos indígenas, o sea, yo no sé, Chile es una isla y siempre es como una especie de laboratorio determinada a veces, no es por ser nacionalista, pero laboratorio a veces de determinadas situaciones, y es la primera constitución que se discute en una asamblea, ni la del 25, ¿no es cierto?, que al final Arturo Alessandri se enojó con todos los gallos y se la escribió, terminó de escribirla solo, no sé, ni hablar de 1833, ahí sabrá Diego ilustrarnos, tampoco, ni hablar de 1980, por favor, ¿no es cierto?, Jaime Guzmán Errázuriz, ¿no es cierto?, ya ahí terminó de hacer la rúbrica y todo lo demás, o sea, no. Entonces, notable, primera vez que Chile tiene un espacio jacobino, un espacio jacobino de debate en una asamblea, nada menos. Y bueno, Chile como laboratorio, la vida chilena al socialismo, la revolución en libertad, de hecho el ensayo neoliberal bajo una dictadura militar, un sistema neoliberal a ultranza, rajatabla que se puso en práctica en Chile, que recién esperamos sacudirnos algunos aspectos. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante debatir esto.
y decir dos palabras de la asamblea, dos palabras nomás, porque tengo a mis ilustres invitados, invitadas, dos palabras. Yo soy un convencido de que en la asamblea, los datos están ahí, que la asamblea nos abre un nuevo periodo histórico en Chile, es un nuevo ciclo. Yo creo que el voto, además de las personas, dijo, no, yo quiero una nueva élite, yo quiero a alguien distinto que me represente. La derecha fue duramente castigada, la centroizquierda histórica, ¿no es cierto?, histórica y todo también, que constituyó una alianza antigua llamada concertación, fue duramente castigada. Creo que de ese naufragio sufragó, va a ser muy claro, el Partido Socialista, que logró 15 curules, digamos, pero el resto, naca la virinaca, ni el PPD, ni la ADC, o sea, hubo realmente tremendo el resultado. Y lo otro digno de estudio y también de reflejo del Chile nuestro, y que a mí no deja de sorprenderme, he leído todo lo que me ha caído en las manos, tengo por acá mire, crónicas de la revuelta y cuánta historia. La lista del pueblo. Se formó una nueva lista que sacó una cantidad de 24, 25, curules, 25, que expresan realmente movimientos locales, regionales. O sea, esa protesta pudo radicalizarse, pudo expresarse políticamente. Tremendo. Una de las grandes dudas que yo modestamente tenía era si esta protesta tan heterogénea, tan heteróclita, tan mezclada, iba a tener un cauce político, se iba a institucionalizar de alguna manera. Y cuando veo la lista del pueblo, es tremendo. O sea, cómo lograron entender también el sistema proporcional, el sistema 2 de votación y todo. Y yo ayer revisé de puro fanático, distrito por distrito, en todo Chile, en todo Chile, en todo Chile, Jimenita, todo Chile. Chac, chac, chac. Lista del pueblo, lista del pueblo, lista del pueblo. O sea, 1 2, te digo casi homogéneo en todos lados. Tremendo. Entonces, ¿cómo se explica? ¿No es cierto? Tremendo, que ellos hayan sacado una votación tan, Felipe Alcaíno, tan importante, que creo que expresa una diversidad de Chile, luchas locales, regionales, de gente, de personas que no tenemos idea, que uno tiene que empezar a investigar ahora. He leído algunos testimonios y todo. Bueno, hay mucha tela, mucha cosa, no quiero extenderme para nada, tenemos a 2 estrellas que nos van a hablar. Hay muchas preguntas del garantismo y la constitución, que es una constitución al final del día. A veces uno le cuelga tanta cuestión y parece que con la constitución, entonces uno empieza a colgar cuestiones y nunca termina de escribirse. Nosotros en América Latina somos expertos para eso, somos re buenos para escribir bonito y poner bonitas constituciones y después no cumplimos ni una cuestión. ¿Cuánto defensoría del pueblo en América Latina, Diego y Pía? Defensores del pueblo, cositas lindas, y después la práctica, naca la pirinaca. Entonces, bueno, me quedo acá. Agradezco a Pía y a Diego que estén acá presentes. Tenemos un bonito marco de público, variopinto, amistades, colegas, profesionales, estudiantes, en fin, un interesante marco de público para preguntas, lo que sea. Así que yo quisiera, Pía, si me permites entregarte unos 15 minutos para que nos comente lo que a usted le parezca. Te vuelvo a agradecer realmente el cariño tuyo y qué sé yo, que profesa esta universidad más pequeña y también, ¿no es cierto?, tu trabajo. Así que muchas gracias por estar acá y te ruego nos puedas comentar unos 15 minutos cómo ves tú esta situación. Gracias. Muchas gracias a ti, Paulo, por la invitación y gracias también a las personas que nos están acompañando. Yo creo que voy a ser más breve que 15 minutos. Quiero partir comentando un poco los resultados que tuvimos en espacio público en una encuesta que hicimos el año pasado. Nosotros hemos sacado distintos insumos asociados al proceso constituyente y en la previa al plebiscito y guardando la expectativa que iba a ganar el apruebo, hicimos los días antes del plebiscito una encuesta que tuvo el trabajo campo planificado en esa fecha porque obviamente las personas iban a estar más disponibles o tenían más presente mentalmente el tema entre más cercanos estuvieran a la elección, y les preguntamos sobre el perfil de los convencionales, con el deseo institucional de que post el plebiscito de octubre pudiéramos de inmediato empezar a discutir qué perfiles iba a desear la ciudadanía, que fueran las personas que redactaran la Constitución.
En aquel momento, cuando obtuvimos los resultados, el funcionamiento general de nuestras encuestas es que llegan los resultados como en bruto y tenemos una especie de comité donde hay distintos miembros de la asamblea, de directores y directoras de espacio público, dentro de ellos está Diego, íbamos discutiendo los resultados, íbamos viendo qué cosas nos llaman la atención y ver más o menos cómo se pueden explicar lo que los números nos están mostrando. Nos llamó mucho la atención los resultados que vimos, y de ahí voy a seguir un poco en la historia de lo que fue pasando. Nosotros les preguntamos a las personas cuál de los siguientes perfiles eran los que más confianza le daban y les pedíamos que los ordenaran por lugares y teníamos una lista de distintos perfiles. En eso fue muy claro que el primer lugar lo tenían las personas en temas constitucionales, los que generaban más confianza. En segundo lugar, profesionales destacados. En tercer lugar, dirigentes de movimientos asociados a ciertos temas, a causas como por ejemplo el medio ambiente, las mujeres, la diversidad sexual, entre otros. Y en cuarto lugar, pero prácticamente, o sea, era el mismo porcentaje, no daba para separarlo con lo de los dirigentes como de causas, estaban los dirigentes sociales con experiencia en juntas de vecinos, en grupos más territoriales, con porcentajes realmente similares, salvo los expertos constituyentes, que era como un 52%. Y de ahí, cuando les preguntábamos cuáles eran los perfiles que generaban menos confianza, el primer lugar, con un 52%, eran personas con trayectoria política o experiencia en cargos públicos. De ahí, cuando le fuimos haciendo más preguntas sobre la militancia y la importancia que le daban a la militancia que tenían los candidatos o candidatas a constituyente, un 64% de las personas nos contestó que querían alguien que no tuviera militancia en un partido político, que esto es distinto a la tendencia política, y eso la encuesta lo lograba capturar. En el fondo no era un apoyo a la despolitización, sino que era un rechazo al ser parte de un partido político. Eso como en grandes hallazgos. Cuando nosotros lo analizamos, obviamente nos pareció muy relevante que los independientes pudieran ser parte de la convención, dado el claro deseo y para cuidar la legitimidad de la convención, que es algo que era muy, muy relevante, sobre todo considerando que el proceso constituyente nace como una respuesta a un quiebre profundo entre las instituciones políticas y la ciudadanía, las cuales están absolutamente deslegitimadas. Entonces, tener un órgano con legitimidad era un objetivo primero, por supuesto, y ahí fuimos parte de distintas iniciativas que buscaban que participaran los independientes considerando la excepcionalidad de la convención. Y con esto en el fondo separó como las normas electorales clásicas de otro tipo de elecciones. Cuando fue la elección de hace un par de semanas y los resultados fueron muy claros, a mí personalmente, de ahí lo conversamos internamente, me sorprendió lo fuerte que resultó ser la encuesta que habíamos hecho meses atrás con lo que había pasado. Porque si bien creíamos que los independientes iban a entrar, creíamos que había un deseo también de que les iba a ir muy bien a personas que llevaban adelante causas medioambientales, entre otras, no imaginamos la potencia que iba a tener, o al menos yo personalmente no lo imaginé en la dimensión que se terminó dando. Con eso quería partir, porque finalmente la convención terminó siendo una sorpresa para las dinámicas de representación histórica de nuestro sistema político, lo cual generó muy buenas noticias en términos de legitimidad y también para reparar aquello por lo cual estamos realizando este proceso, lo que obviamente no es inmediato, no es que las instituciones políticas se reparan de un momento a otro, no es que la ciudadanía va a salir a votar en masas porque tuvo esta opción, pero sí hay aspectos que me parece que hay que destacar que en la previa del proceso o en la previa de las elecciones no fueron lo suficientemente reconocidas. Por darte un ejemplo, la invisibilización de distintos sectores. Fue realmente frustrante ver cómo después de las elecciones empezamos a conocer en medios nacionales a los constituyentes y las constituyentes electas por los pueblos indígenas, que prácticamente en la previa no existieron, para qué decir convencionales de otras regiones, y además terminaron siendo los electos convencionales que no habían tenido muchas apariciones. Algunas cosas post-elección, lo que mencioné inicialmente, la entrada muy fuerte de los independientes, que como señaló Paulo, en el fondo le disputaron con más fuerza los cupos a los partidos de la centroizquierda,
Cuando uno hace el análisis, ellos fueron los más dañados por el ingreso de candidaturas independientes. Pero esto generó buenas noticias. Lo primero es la representación de los grupos o de los sectores excluidos, algo que yo creo que varios cientistas políticos han dicho, Toro, Luna, entre varios otros, era el desafío de cómo nuestro sistema político logra ser un espacio que representa grupos históricamente excluidos, que no son los que terminan yendo a todos los cabildos y actividades que hay en los distintos espacios, porque esos son grupos en general más politizados, sino aquellos que nunca se han sentido parte. Y por eso es bueno que la convención haya logrado esa diversidad de participaciones, porque permite que aquellos que han estado muchas veces afuera sientan que en la definición de las reglas del juego pueden ser parte. Lo segundo es el esfuerzo por la legitimidad, que yo creo que hay que cuidar, no es obvia, podría mutar, por lo mismo hay que estar constantemente siguiendo con atención cómo la convención se alimenta de los deseos y discusiones más ciudadanas, pero el primer punto que señalaba, que era la representación de los sectores más excluidos, puede contribuir o es un primer piso para empezar a construir la legitimidad. La tercera buena noticia, creo que fue muy potente cómo el valor del dinero fue menos relevante en esta elección. Podemos ver candidaturas que gastaron entre 25.000 y 35.000 pesos por voto, pensando en los votos que consiguieron versus el dinero invertido en la elección por la información que entrega el CERVEL, que no terminaron siendo electos. Y ahí se habla también de nuevas formas de organización, de repente del rol de las redes sociales más escondidas como WhatsApp, entre otras formas de activación política que han resultado ser efectivas el último tiempo. Y lo cuarto, que yo creo que más que una buena noticia es una discusión muy larga que tenemos que tener, que es el cómo distintas causas, porque cuando uno analiza los convencionales electos, hay muchos que vienen de grupos que han tenido banderas, muchos de ellos socioambientales, pero hay otras también. Y en general ahí hay un desafío asociado a las dinámicas de partidos tradicionales que no han logrado absorber dichas demandas o ser los vehículos canalizadores de estos deseos, por lo cual obviamente estos convencionales entran como independientes, pero con una agenda temática muy, muy potente, que yo ahí, dada mi profesión, obviamente me desafía mucho pensar cómo podemos construir un sistema de partidos que deje de ser una caja vacía, sino que logre ser un espacio que se va refrescando con las nuevas demandas y que logre representarlas. Dicho eso, me alegra que, independiente que no hayan sido los partidos, esos deseos hayan llegado a la convención, porque he sido bien bajar en esto, pero dado que va a ser el espacio en el cual se van a redefinir las reglas del juego en nuestro país, asegurar la legitimidad es todo, y por eso también los dejo muy invitados a seguir los distintos proyectos que estamos haciendo en espacio público. Les nombré inicialmente una encuesta del año pasado, pero estamos haciendo varias cosas, uno Contexto Factual, que es un centro de verificación del discurso público en materia del proceso constituyente, de generación de contenido noticioso, y también un seguimiento del proceso que considera encuestas, focus group y entrevistas a líderes de opinión. Tuvimos una salida en marzo con todos estos insumos. Ahora estamos preparando el trabajo de campo que empieza las próximas semanas para en septiembre volver a seguir el cómo se está llevando a cabo este proceso y para que podamos en el fondo tener un mejor termómetro que nos permita actuar cuidando el desarrollo de la convención. Eso para partir y para darle la palabra a Diego también. Muchas gracias, Pía. Diego, por favor. Muchas gracias. Ya, solo quería complementar un par de cosas. La primera, otra de nuestras encuestas, que es la que mencionó Pía al final, que es nuestra encuesta específica sobre el proceso constituyente, mostraba que el trabajo de campo, los focus group, mostraba que el principal temor de una parte importante de los entrevistados era que la Constitución la redactaran los mismos de siempre. Había un rechazo a esa idea de que la redactaran los mismos de siempre. Yo creo que a mí lo que me hace sentido es que precisamente ese es el relato que explica la votación. La gente no votó por los mismos de siempre, votó por cosas distintas.
y votó, yo creo que en una medida que por número de votos es incluso mayor que los resultados generales. Al final los más perjudicados con la repartición por DONT fueron precisamente los independientes. Los independientes, si uno los suma, y pagaron, los independientes, como si uno suma el volumen de votación, sacaron cerca de un 30% de los votos totales, lo que le hubiera debido entregar cerca de 40 escaños, finalmente lograron 20. Entonces, ellos fueron los principales perdedores. Es notable que hayan conseguido meter tantos escaños, pero si uno mira, digamos, el volumen proporcional de votación, los votos fueron incluso más que los escaños. O sea, en votos la diferencia fue incluso mayor que el escaño. Y también a mí me resulta llamativo que efectivamente el tipo de personas que eligieron se parecen un montón a las que resultaba esperable como que salieran a la luz de la encuesta. El hecho, por ejemplo, de que cerca del 60% de los electos puede ser que hayan ido en listas de partidos, pero no tengan una afiliación específica con un partido, es bien notable, y que un 45% sean abogados, te dice algo respecto a eso, de lo muy explicativo que resultaban los resultados de la encuesta que mencionaba Pía. Ahora bien, yo como el desafío de una convención como esta, donde no están los mismos de siempre y no la van a escribir los mismos de siempre, es que los mecanismos de siempre para encontrar acuerdos ya no van a funcionar. Entonces, el principal desafío que nos muestra esta convención es cómo se van a agrupar lo que desde afuera parece como una pluralidad como de voces sin necesariamente un relato que los articule, claro. Y ahí hay, por así decirlo, dos visiones posibles. Que terminemos con una constitución que simplemente agrega como intereses particulares, como una especie de árbol de Pascua con muchas bolitas de distinto color, lo cual es complicado porque la Constitución, además de dar como la estructura administrativa y organizacional de un país, tiene que un poco fijar algunas preferencias, en cierto sentido, como una orientación también sustantiva. Entonces, una Constitución tipo árbol de Pascua, una Constitución que no cumple al menos esa otra meta, digamos, porque si tú das muchos mensajes al mismo tiempo, en verdad el mensaje no es lo suficientemente claro. Y ese es el riesgo, digamos, de una Constitución como esta, así que solo sea la colección de intereses de nicho. Y lo otro es que efectivamente se consiga como un mínimo común, el mínimo común denominador del nuevo consenso que se forma. Si eso ocurre, digamos, yo creo que eso no solamente sería una muy buena noticia como normativamente, porque va a tener una constitución que va a ser mucho más fácil de interpretar por los gobernadores electos y que de alguna manera va a permitir que funcione de una manera más armónica, como digamos el punto más alto de la pirámide normativa, sino que también yo creo que los mecanismos de agrupamiento de voluntades que surjan de eso pueden marcar un nuevo camino político para Chile. Y eso sería muy bueno, que encontremos la manera de mantenernos digamos, en transformaciones relevantes, pero siempre institucionales, y eso no es, digamos, nadie lo tiene garantizado, ningún país lo tiene garantizado. Así que sería una muy buena noticia. Eso solamente complementar esa otra parte, no quiero hablar mucho más también, ya son las 7. Quiere ir a tomar once porque está con hambre.
Pancito Juega tostado. Chile. Juega Chile, no Ah, sé pero a si... 9:30, ¿o qué? 9:30, ¿o Sí, qué? Ah, sí. 9:30, ya está bien. Bueno, muchas gracias a ambos, muy interesante. Creo que en términos de legitimidad, en términos de el trabajo de espacio público, también en los perfiles de los constituyentes, que decía Pía muy claramente, muy interesante. Y claro, y bueno, el peso también de las profesiones y todo, esta cosa de los abogados y todo, ¿no? Impresionante también que haya ocurrido, bueno, y los independientes y todo. Y luego el punto que nos hacía Diego también al final, con respecto a árbol o consenso, árbol o mínimos comunes denominadores, mínimo común múltiple. Claro, muy interesante, muy interesante. Bueno, yo en realidad quiero abrir la palabra, ofrecer la palabra, como se decía antiguamente. Ofrezco la palabra, tal cual, porque la palabra es lo más importante. Entonces, ofrezco la palabra a cualquiera de mis colegas, o amigos, o estudiantes, quien sea, que quieran formular una pregunta o formular una opinión. Acá hay mucha tela, ¿no es cierto? Hay mucha tela, hay mucha tela, y trataremos de ser escuetos. Hay mucha tela que naturalmente que preguntar y cosas que decir. Yo tengo una, voy a tirar una a la mesa nomás, una a la mesa. ¿En qué medida también una constitución fija parámetros, pero también tiene un acuerdo político, ideológico de largo alcance? O sea, yo quisiera ver, yo soy un gallo socialdemócrata, ya voy a mostrar tal cual, ¿no es cierto? Full disclosure, yo soy socialdemócrata total. Y los países nórdicos me parecen que es el cielo en la tierra, o sea, fantástico. Está bien, conocemos algo de la historia de eso. Entonces, ¿será posible hacer una constitución a los Weimar? No sé, pues una constitución socialdemócrata, pero que pueda, como dice muy bien Diego, que pueda convivir con distintas expresiones políticas, ¿no? Claro, y que hay un pacto. Mi gran pregunta es la que planteó, creo, Diego, si hay un pacto, que hay un pacto político y social que permita aquello, o si no el árbol, efectivamente, si no el arbolito nomás, que se puede liquidar. Sí, yo creo que es una pregunta muy válida. Otras preguntas o opiniones, Patrick o Alice, Claudio, quien sea. Se ofrece la palabra. Yo tenía una pregunta más, algo que se había venido pensando en la última semana. No sé si tenga mucha relación con la anterior, pero igual es bien Dale, no. perspectivo. En relación a el rol que va a jugar, bueno, la constituyente ya lo sabemos, en la lista del pueblo, pero ¿cómo se daría el escenario o qué discusiones se vienen en caso de que la lista del pueblo decida de manera coordinada, no sé en qué medida funcionar, asambleísmo, no lo sé, quiera formar listas legislativas? Y ahí hay voces totalmente disidentes o contrarias. Por un lado, los partidos tradicionales dicen que está bien que para la convención existiera o llegaran estas listas grandes e independientes, pero no es lo mismo que ya resquebrajar o terminar con el sistema de partido que tiene el Congreso. Entonces, no sé qué orientaciones tenemos o qué pasaría eventualmente si la lista del pueblo se conforma como una lista legislativa y a una movimientos, movimientos sociales y con esta característica feminista y ambientalista que tiene actualmente. ¿Cuál sería el próximo escenario? O si los partidos van a dejar que eso ocurra también. Claro. Se ofrece la palabra como en estado, cuando se pone un proyecto en estado de votación, así se ofrece la palabra, colegas, amigos y amigas. Se ofrece la palabra. Yo tengo una pregunta, ya que la formulo también, ya aprovechando que están Pía y Diego acá. Me acuerdo haber leído algo, algún autor nuestro, clásico, no sé si fue a Edgardo Benninger Causel. Claro, siempre me acuerdo se defendía de eso. Bueno, a mí me tocó trabajar con él años atrás cuando estuvo de vuelta a Chile, en fin. Que él siempre se defendía, era muy minimalista, muy minimalista. Entonces de ahí el jamón, ¿no? Sacar no hacer grandes transformaciones, sino que las torrejitas. Entonces, bueno, es posible o está el riesgo de que el árbol de Pascua y esta cosa frondosa
pueda caer de pronto en un garantismo, que yo te garantizo salud, yo te garantizo un medio ambiente libre de contaminación, yo te garantizo salud universal de mejor calidad. Y eso, ¿por qué garantismo? Porque yo puedo, claro, invocar la Constitución y después decir, oye, me están haciendo un caso legal contra el Estado porque me prometen la Constitución darme aire limpio o me prometen la Constitución determinados bienes que no es capaz de dar. Ese era el temor, me acuerdo que él siempre planteaba, ¿no? ¿No? Cierto, como de minimalismo racional, digamos, ¿no? Como beberiano. Y yo no sé si eso efectivamente, no sé cómo es el ejercicio constitucional, ¿no es cierto? Yo no he visto, no sé si Diego opina, pero yo no he visto cómo es la construcción constitucional nórdica, o bueno, yo sé que la tradición inglesa es muy distinta, porque no tiene esa cosa tan frondosa, las constituciones son muy plásticas, son como los acts ingleses, ¿no? El Blue Act, el Blue Paper, son como lo que la costumbre indica, ¿no? Es mucho menos cargado. No sé cómo son, pero esa es otra pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Cuán minimalista y cuán garantista puede ser la Constitución y puede complicar aquello? ¿Puede una Constitución efectivamente que cualquier gobierno de derecha pueda también gobernar sin problema con la Constitución? ¿Qué pasa si la Constitución garantiza un Estado social de derecho o un Estado de bienestar? Y garantiza impuestos altos para empresarios y tal, y es un acuerdo político, como el acuerdo sobre fundamentales de los socialdemócratas. ¿Qué hace la derecha? Por lo menos la derecha en Europa ha tenido que gobernar con eso, y ha tenido que soportar y vivir con un arreglo básicamente redistributivo socialdemócrata. O sea, acá hay en juego cuestiones redistributivas de poder y económicas también. Entonces esas son mis inquietudes, ¿no? De manera muy desordenada. Diego o Pía, cualquiera de nuestros comentaristas que han sido muy interesantes. Si quieres empiezo yo y después sí, dale nomás. A ver, o sea, han salido dos grandes temas. Uno es el de las garantías, la socialdemocracia y los derechos sociales. Los constitucionalistas como que consideran que la génesis del neoconstitucionalismo, de las constituciones como modernas, con derechos de segunda generación, suelen fijarse en la Constitución portuguesa. La Constitución portuguesa que surge de la rebelión de los claveles, es de alguna manera la primera que incorpora como este lenguaje de los derechos sociales. Y es una constitución, yo no sé, o sea, es difícil, el minimalismo o maximalismo siempre es como en relación con otra cosa, ¿no? O sea, una categoría relativa, es bien difícil decir cuándo una constitución es minimalista, cuándo es como maximalista. Claro, la de los ingleses, que no está escrita, no se puede ser más minimalista que eso, pero fuera de las esquinas es bien difícil utilizar la categoría. Pero lo que yo sí te puedo decir es que la Constitución portuguesa han gobernado gobiernos de derecha y ha habido algunas reformas, pero es esencialmente la misma de mediados de los 70. No solo eso, digamos, en un continente que siempre está en riesgo de la fractura por la polarización, o sea, o al menos recientemente, incluso los países nórdicos, el avance de partidos de ultraderecha es una preocupación constante. Portugal aparece cada vez de una manera más interesante como un espacio de mayor estabilidad. Bueno, hoy día la socialdemocracia gobierna en Portugal. Entonces se puede, claro que se puede, lo han hecho en Portugal. Y yo creo que es importante distinguir también, cuando uno habla de esto, la diferencia entre como minimalismo constitucional y minimalismo como dogmática del Estado. Nuestra constitución actual es una constitución que no es nada minimalista, pero obliga a un minimalismo estatal, o digamos de alguna manera tiene el New Public Management incorporado en su ¿cómo se llama? En su descripción de los derechos sociales. Y eso es raro en el mundo que una constitución, por ejemplo, garantice
la libertad de acceso en materia de salud, o que garantice la posibilidad de un sector privado para la salud, o para las pensiones, o para la educación. En principio, la determinación de qué tan público, qué tan privado, o sea, como la organización industrial de la provisión de derechos sociales, es algo que me cuesta pensar que esté, digamos, fijado en la Constitución, y la Constitución actual sí lo tiene. Entonces, en ese sentido, no es una Constitución minimalista, más allá de que sus resultados son como un minimalismo administrativo, tipo New Public Management, pero no es nada minimalista. Entonces, nuestro punto de partida no es minimalista. Yo pienso que más bien nuestro actual viaje como sociedad es un viaje como de regreso a una mediana. Hemos vivido mucho tiempo como en una isla como del excepcionalismo y del valor atípico. Digamos, somos un valor atípico en muchas dimensiones, y en muchas dimensiones constitucionales. Yo no conozco otra constitución, tampoco conozco tantas, pero no conozco ninguna otra constitución que, por ejemplo, prohíba constitucionalmente la negociación por rama, la negociación colectiva por rama. Eso es claramente un maximalismo. Lo que pasa es que es un maximalismo al revés, es un maximalismo de derechas. Uno tiende a asociar el maximalismo con maximalismos de izquierda. Nuestra Constitución tiene muchos maximalismos de derechas. Y tenía más todavía, se han ido quitando, pero hay cosas de recordar que teníamos un artículo 8º que prohibía los partidos que propugnaran doctrina marxista y la lucha de clase, cosas que decía el artículo 8º antiguo. Entonces, nuestro punto de partida es maximalista hacia la derecha. Yo tiendo a pensar que deberíamos revertir hacia la mediana, porque eso es lo que yo veo como en general en nuestras conversaciones en todo tipo, que la gente, las propuestas que se ponen son todas, bueno, un poco razonablemente sensatas, pero te obligan siempre a mover el consenso hacia algo más parecido al resto del mundo. Y respecto a los partidos, es delicado el equilibrio. Yo encuentro que era la pregunta de Patrick. Porque los partidos, a ver, déjame ponértelo así, el mito fundacional que tenemos de nuestro Estado, que es el mito portaliano, dice que el resorte de la maquinita se basa en la autoridad del gobernante. Esto es una carta que le escribe Portalia, no me acuerdo quién, donde él hace referencia a este resorte de la maquinita, que es la autoridad impersonal del gobernante. Eso es lo que permite ejercer poder, que no personificas, el poder no tiene una cualidad humana, es una especie como de turco mecánico, este ajedrecista como humano que estaba dentro de un autómata, que no era autómata. Eso es lo que te permite ejercer poder sin generar tanta resistencia. Yo creo que más que un desfonde de los partidos o más que otra cosa, y esto es algo que hemos conversado en la Asamblea de Espacio Público con la Constanza Michelson, por ejemplo, lo que vemos es más bien una humanización de la política. Como se le pone a la política características humanas, una moralidad humana. Y eso es complicado porque es súper difícil ejercer poder desde la humanidad. Es mucho más fácil ejercer poder desde la impersonalidad. Entonces, si tú tienes transformaciones importantes por delante, vas a necesitar acumular poder para poder llevarlas adelante. Y que ocurran las dos cosas al mismo tiempo yo creo que es bien desafiante. Que humanices la política, que moralices la política y al mismo tiempo tengas expectativas de grandes transformaciones, es algo que yo no sé si puede ocurrir simultáneamente. Eso, bajarte. Yo suelo comentar algo al respecto de lo que señalaba Diego al final, que refiere como a los desafíos del sistema partidos de nuestro país, que preguntaba recién. Los sistemas de partidos institucionalizados, en el fondo, permiten articular demandas que trascienden a personalismos, que muchas veces eso no pasa, obviamente, pero la idea es que sean proyectos colectivos que permitan una proyección en el tiempo y que no generen tanta volatilidad. Para el fondo, tener gobiernos o diseños de políticas públicas que sean menos cortoplacistas.
al menos en la literatura siempre se ha ensalzado mucho el sistema de partidos chileno, que había como un sueño latinoamericano que el sistema de partidos chileno era el perfecto. Todo esto bajo el sueño ficticio de que era muy estable, y todos sabemos por qué había un sistema electoral que permitía esa estabilidad, que obviamente era una estabilidad a costa de la representatividad, que le hizo mucho daño a la discusión pública en nuestro país. Pero yo creo que hace como 15 años en la disciplina se empezó a plantear un poco menos que el sistema de partidos chileno tenía una institucionalización con pies de barro. En el fondo sonaba bastante institucional, pero no tenía ningún asidero en la realidad y no tenía pertenencia territorial. Lo que también se dice mucho es que al final las élites partidarias en nuestro país son todas bien similares entre sí, independiente del partido político. Uno puede hacer un análisis transversal. Esto quizá ha ido mutando un poco en el último tiempo, pero hace no tanto, todas, independiente del sector político, eran parecidas, al menos en su historia o sus pertenencias sociales, y tenían una gran distancia con sus bases. Y eso ha ido aumentando una crítica a nuestro sistema de partido, el cual incluso hay algunos que han dicho que nuestro sistema de partido en el fondo no es que sea mejor que el peruano, que muchas veces se hace esa comparación, sino que va a tender a ser más parecido al peruano, sino que es un sistema de partido tardío en sus modificaciones. Esto no como un piropo. Digo esto para llegar a la historia de que, claro, hoy día en un escenario donde los partidos políticos tradicionales, pero también muchos de los problemas los tienen los partidos nuevos, no logran representatividad ni tampoco logran que las personas quieran estar vinculados a ello. Y por eso obviamente hay deseos de participar en espacios alternativos, que yo creo que eso tiene muchas cosas positivas y por lo mismo era tan bueno que fueran parte de la convención, pero tiene desafíos importantes para dinámicas que no son coyunturales como la convención, sino que para discusiones políticas que buscan proyección en el tiempo, como por ejemplo el caso del Parlamento. Yo personalmente creo que si es que, por ejemplo, la lista del pueblo quisiera disputar espacios dentro del Congreso, que sería algo muy positivo, se requieren mínimos de institucionalidad para asegurar, y obviamente también para que puedan ser parte de las reglas del juego de los partidos políticos. No nos podemos olvidar que hace algunos años hubo reformas importantes porque cómo se financiaban los partidos políticos, tener mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Yo creo que más que pensar cómo asegurar los independientes en el Parlamento o en otro espacio, hay que asegurar o discutir, yo no lo tengo claro, estoy lejos de tenerlo claro, qué mínimos institucionales son relevantes para que esos espacios logren representación y cómo en el fondo ajustamos estos colectivos para los tiempos actuales donde las militancias también han ido mutando, pero asegurar participaciones individuales y libres creo que nos pone en un escenario complejo en materia, obviamente, de transparencia, financiamiento, pero también de proyección de las demandas. Porque como no hay una institucionalidad formal, es muy fácil armarlo y desarmarlo. Y eso tiende a la fragmentación. Y ganar una elección fragmentadamente no es difícil, pero dar gobernabilidad institucional desde la fragmentación es prácticamente imposible. Muy interesante el sistema de partido, y esa discusión. Creo que en ese punto yo estoy muy en la línea de lo que dices tú, Pía. Ahora, afirmación dura, creo que la Concertación como grupo político no fue capaz de generar una nueva élite, fracasó. Y yo creo que lo interesante es ver si acaso este espacio constitucional y este espacio convencional es o no la conformación de una nueva élite, una nueva protoélite política partidaria. Yo veo ahí a los partidos muy atrás, veo a los partidos históricos muy desestructurados, muy vacíos y pedaleando un escenario, digamos, que ya fue de alguna manera. Entonces, ahí yo veo que hay una vacancia de élite, hay una cierta... Yo insisto con mi planteamiento, o sea, yo no veo, por ejemplo, una opción política de disputa y competencia política a propósito de los partidos o representación que sea estúpida, que sea, por ejemplo, socialdemócrata. O sea, hoy día no hay en oferta, lo que tenemos en oferta con mayor apoyo, no tenemos eso. Más allá de que un candidato se vistió con ese ropaje, se puso el traje y dijo, no, yo soy nórdico, ¿no es cierto? Yo voy a salir con un cachí, dijo,
voy a salir así, se vistió como Ragnar, ¿ah? Como la película de los vikingos. Pues yo no le creo mucho, pues, pero igual se vistió. Y todos como que se van a vestir un poquito así, ¿ah? Pero a mí el punto de fondo es que haya una nueva élite, una nueva capa dirigente interesante, distinta. Estoy muy de acuerdo contigo, totalmente, porque se produjo una ley de hierro en la oligarquía, como diría Pareto y Mosca. Entonces, tú decís, estos gallos son los mismos, los del PS son los mismos, todos los gallitos son amigotes, fueron al mismo colegio, jugaron con las mismas bolitas, el mismo trompo, ¿no? Entonces cuando te dice, mira, no, este gallo no sabe jugar trompo. Ah, mira, no, este gallo no fue a tu colegio, viejo, no, él viene de otro. ¿Para quién le preguntas del colegio si no es un tema en Chile? Entonces cuando tú das estructura a esa cosa tan elitaria y tan oligárquica que tiene Chile, y en el fondo tú muestras que hay gente variada, muy diversa, como es el país, yo creo que sería la simiente, sería, yo lo quiero ver muy positivamente, como con tus buenas noticias, Pía, como decir, mira, ¿sabes qué? Podemos tener una nueva élite, podemos tener una élite muy distinta, que refleje el Chile de verdad, no el Chile que viene de colegios privados todos, y que el gallito es socialdemócrata, pero fue el San George, es socialdemócrata, pero fue la Girouette, o es socialdemócrata y fue, pero este gallo es socialdemócrata y fue a un liceo público de Puente Alto, weón, y fantástico, ya amigo tuyo, no hay problema, pero el gallo viene de otra origen, de otro estrato, de otra vida. Entonces, eso es lo que yo veo interesante, si me permites tú, para terminar, de la lista del pueblo. ¿Ah? A mí me parece súper interesante. Pero más allá de la lista del pueblo, ¿ustedes no dirían que en la constituyente está reflejada la diversidad de este país? Yo creo que por primera vez hoy día tú tienes puesto una diversidad que es este país, que no existía ya en los partidos políticos. Yo estoy de acuerdo con la Pía. O sea, ya en el plebiscito se marcó muchísimo, y yo creo que en general los partidos, la dirigencia perdió sintonía con el territorio. O sea, efectivamente, en cambio yo siento que lo más importante en la constituyente es que refleja una diversidad de cómo es este país. O sea, tú tienes desde la Marcela Cubillo hasta, no sé, y yo creo que Chile es un poco así. O sea, lo que pasa es que efectivamente se oligarquizó el poder completamente, y da lo mismo si está ahí dentro del Partido Socialista o dentro de la UDI. O sea, si uno lee incluso a Luna en los análisis que hacía hace poco, a mí me parece que son súper acertados en eso, en lo que pasa en el territorio. Y el tema, por ejemplo, el mayor ejemplo, más allá de la constituyente, la cantidad de plata que puso Parot para lograr ser gobernador y no llegar, también ese es un dato. Entonces, a mí me parece que la constituyente lo más relevante que tiene es la diversidad. Yo creo que ahí va a depender de lo que pase, que elijan a quién va a ser el presidente de la constituyente. Yo creo que además hay una suerte de pensar que los independientes, comillas, son independientes. No son independientes. No nos veamos la suerte entre gitanos. O sea, esta cosa impoluta del independiente no existe. Por ejemplo, los pueblos originarios hay un prejuicio, pero hay tipos que son notables dentro de los que están representados. Entonces, es bien interesante lo que va a pasar ahí. A mí me llama harto la atención. Yo no sé si ustedes creen que la constituyente refleja mejor este país que lo que había sido hasta ahora. Yo absolutamente, total, yo así lo pienso. No sí, sé, de que lo refleja. Ahora bien, constituyente, ¿en cuánto tiempo vamos a tener otra constituyente? Si esa diversidad no se refleja en la instancia frecuente o común de representación como un congreso, ahí hay un desafío para estos nuevos movimientos que se sí, sin duda. Y ahí yo creo que ahora, no sé, yo estoy a favor del voto obligatorio. Yo creo que, pero de todas formas, yo creo que el voto obligatorio puede ser un tanque de oxígeno para los partidos políticos tradicionales. Si es que por alguna razón de descoordinación, porque yo creo que ese es el debate que va a tener la lista del pueblo sobre
de los mínimos institucionales que planteó Pía va a ser muy duro entre ellos mismos, porque la izquierda es un sector muy conviccionado. De hecho, en la convención yo le decía a Patrick, no sé cuánto cuesta ponerse de acuerdo con gente que son del mismo sector. A veces cuesta más ponerse de acuerdo con gente de izquierda que con de derecha, porque hay mucha convicción, hay muchas trincheras internas dentro de la misma izquierda, y más aún cuando no hay un partido político que encauce unos mínimos ideológicos comunes. Y eso, pues, es un desafío el que esta diversidad se refleje en otras instancias más, por ejemplo, una presidencia, un congreso. Tenemos más elecciones por delante. Yo creo que efectivamente podría cambiar mucho lo que va a pasar en el Parlamento. Yo creo que alguien decía que cada día tiene su afán, es una vieja frase antigua. Yo honestamente creo que hay un cambio de paradigma súper importante. O sea, ¿para dónde vamos? No me atrevo a decirlo. Pero que hay cambios objetivos hacia adelante, ahí está. Yo quiero ver quién, ponte tú, porque hay varios constitucionalistas no menores dentro de la constituyente. Vamos a ver qué pasa ahí. Hay bastante abogados. Capaz que ahí se agrupen de otra manera. A mí me parece que hay que ir mirando, o sea, hay que estar pendiente de cómo sigue para adelante la cosa. Pero que cambió este país, cambió. Yo también creo, totalmente. El único problema es que a niveles presidenciales hay un cambio también, y no por la frustración de la gente con el establishment y con el sistema, aparezcamos de pronto con un monopartido. O sea, yo no quiero un monopartido en ninguna parte. Entonces, yo quiero que haya una multiplicidad de partidos, no un monopartido. Entonces, también desde otra arena yo digo, oye, la derecha está bien, pero yo no quiero pasar retroscador a nada, yo quiero llegar a un acuerdo. Yo no me interesa, digamos, pasar una enroscadora por sobre. Y la derecha es chiquitita, la derecha es chiquitita. Además que como es chilena, es autoritaria, jodida, no dialoga, y al final se enojan, los gallos tienen poca paciencia, hay que darles Ritalin, son terribles, weón. Son terribles. A esta altura hay que ponerle litio al agua, para que todo el mundo se calme. Yo encuentro que va por ahí. Entonces yo quiero un sistema de partido, como dice la vida, claro. Para mí una gran interrogante. ¿Qué va a pasar con el sistema de partido? Porque yo creo que los chicos de lista del pueblo se van a querer ser diputados, van a querer de nuevo tener una bancadita de diputados, sin duda. Van a querer capitalizar, sí, de todas maneras. Entonces, claro. No sé, no me atrevo a ser tan categórico. O sea, yo digo, yo tampoco, no he hablado con nadie. Yo creo que este es un libro abierto. Yo honestamente creo que es un libro abierto. Creo que ponte tú la constituyente de Antofagasta, que es una científica. O sea, por eso digo que a mí me parece bien notable los personajes. Entonces no sé cómo se va a mover internamente, porque la lista del pueblo es un grupo, pero no sé si van a operar como lista del pueblo. De hecho, ya han aparecido diferencias entre uno y otro. Y hay que ver, o sea, en cualquier organización va a importar cómo definan el reglamento. Totalmente. ¿Quién va a encabezar finalmente cómo va a jugar? Porque al final, te guste o no te guste, van a tener que ponerse de acuerdo en alguna medida. Si lo que yo creo que más sorprendió, y en particular a la derecha, e incluso a uno partía del supuesto que iban a sacar los 2/3. Y de repente te encontraste, o sea, ir viendo este día, o sea, francamente no tienen poder de veto, no lo tiene nadie técnicamente hoy día. ¿Cuánto el veto? ¿Cuántos votos son, abogados? No sé. ¿Son 100? ¿Cuántos votos el veto? O sea, el voto para vetar. No, para acordar creo que 2/3 tiene que ser 100, 100 y algo, ¿no? Pero yo creo que hoy día no lo tiene nadie tan claro. Nadie, pues, nadie. Por eso digo, pregunto. Sí, pues. Claro. Además, hay plebiscito de salida, finalmente. Claro, o sea, que sí, tampoco a la gente se le olvida eso. Con voto obligatorio. Con voto obligatorio. Con voto obligatorio. Falta mucho todavía. No. Ahora, puede que haya partidos funcionales también o agrupaciones funcionales dentro de la convención, eso también es una hipótesis, en el sentido que se pongan de acuerdo los ambientalistas, ¿me entiende? Ahí es más buena la tesis de Diego hace un rato, ¿no es cierto?, de un poco las trenzas o las causas. ¿Eh? ¿Y cómo va a funcionar el lobby y la transparencia? Es una buena pregunta.
para nuestros panelistas, para Pía y para A los Diego. panelistas. Yo le Es una propongo, pregunta. ¿Cómo va a ese debate lo funcionar? tuve con el Patrick hace un poco. Yo le propuse que la convención tenía que someterse a la ley 20.733 del lobby y a la ley 20.285 como cualquier órgano de la administración del Estado, nomás que está sujeto a transparencia y a ley del lobby. Yo creo que no veo otra fórmula que sea más transparente que eso, o sea, o más adecuada que esa en esos principios. ¿Cómo lo ven Pía y Diego? Natalia Dorfman, ¿cómo lo ves? No, yo si me permiten Sí. refinar solamente al tema que me quedó dando vuelta, este clivaje partidos políticos / independiente. Y a mí la sensación que me queda, no la tengo suficientemente respaldada así con data dura, pero es que, como suele ocurrir en estos procesos, que son además inéditos en el caso de Chile, hay cuestiones que son como más evidentes y otras que son como una segunda o tercera capa que yo las veo como menos evidentes. Lo más evidente, obviamente, es que los independientes emergen como la fuerza más importante en este proceso constituyente, y aparentemente los partidos aparecen claramente debilitados y golpeados. Sin embargo, creo yo que uno no puede obviar que lo que ocurrió el 15 y 16 no fue una sola elección, fue una elección múltiple, donde además de la elección de convencionales, que de alguna manera, si uno se pone a pensar, dado el resultado que había acontecido en el plebiscito constituyente, el 80-20 a favor de la apruebo de convención constituyente, era más o menos esperable que todo lo que oliera de alguna manera a partido político fuera ampliamente derrotado en este proceso. Sin embargo, si uno observa las otras elecciones que hubo el 15 y 16, me refiero a la de gobernadores regionales y la municipal, los que triunfan en estas dos elecciones más tradicionales, incluso los que pasan a segunda vuelta, dan cuenta de que se mantiene una adscripción importante a los partidos políticos, ya sea los partidos políticos tradicionales o los de nuevo cuño. Llámese los tradicionales de centro izquierda, centro derecha, y por otro lado los partidos de nuevo cuño, fundamentalmente el Frente Amplio. O sea, los grandes triunfos en muchas de estas elecciones son candidatos de los partidos. Ahora, la pregunta que a mí me surge a partir de eso tendrá que ver con que más bien con que el descontento de la gente es con los partidos o es con los liderazgos asociados a estos partidos, es decir, que son siempre las mismas caras. Entonces, no sé, me queda ahí la duda, digamos, porque en el discurso y en las encuestas parece que los partidos están por el suelo. Sin embargo, cuando se producen elecciones tradicionales, pareciera, esto es una cosa intuitiva, pareciera que la gente sigue adscribiendo a los partidos, sigue votando hasta cierto rango con los partidos. Entonces pareciera más bien que los partidos sí están golpeados, están deslegitimados, pero no están tan lejos de estar muertos. Eso respecto a los partidos. Y respecto a los independientes, si bien es cierto que los independientes, uno vio que para la elección de la convención constituyente, muchos de ellos se agruparon en listas de independientes, que se parece mucho uno podría decir un poco a la forma de organizarse de un partido. La duda a mí me surge un poco, ¿qué va a pasar con eso hacia adelante? ¿Los independientes van a seguir funcionando en la lógica de independientes químicamente puros, o no estaremos en la antesala a lo mejor del surgimiento a partir de estos independientes que hoy día se agruparon instrumentalmente para una elección? ¿No estaremos en la antesala a lo mejor del surgimiento de algún nuevo sistema de partidos políticos a partir de esta experiencia? No lo sé, a lo mejor esto va a ser ave de un día y va a quedar ahí, pero un poco lo decía Patrick, lo comentaba en otras de las intervenciones, esta intención que tienen los independientes de ir más allá y repetir de alguna manera esta experiencia en la elección parlamentaria. Yo escuchaba a algunos dirigentes, particularmente de la lista del pueblo, que decían que la intención de ellos es empujar una modificación legal precisamente para que ellos puedan
participar en la elección parlamentaria bajo esta fórmula. Entonces, uno ya vio en el pasado Chile, vivió, lo conversamos con Jimena, lo que fue en un contexto distinto, la experiencia del PPD, estoy pensando, estas experiencias en que de repente un grupo de personas que vienen de distintos mundos se aglutinan instrumentalmente y después lo que parte como una cosa instrumental se institucionaliza. Entonces, en una de esas me pregunto yo si no estaremos a puertas del surgimiento a lo mejor un nuevo sistema de partidos políticos a partir de eso. Y lo tercero y último es que a mí lo que más que me preocupa, pero lo planteo, creo que de alguna manera se mencionó también, es cómo se va a conjugar en la constituyente el hecho de tener que articular una constitución finalmente que tiene que ver con un mínimo común que nos dé cabida a todo, con el hecho de que, y no estoy haciendo un juicio de valor al respecto, pero es un hecho de la causa, de que más bien lo que uno observa en muchos de los actores que llegaron a la constituyente, particularmente los que vienen del mundo independiente, es que ellos vienen representando, legítimamente, pero vienen representando una causa. En el fondo, más bien lo que uno ve ahí es una sumatoria, una agregación de demandas individuales, animalistas, el feminismo, el ambientalismo. El tema es cómo al final se conjuga esas demandas individuales, incluso ustedes a lo mejor lo habrán escuchado, pero algunas declaraciones de algunos de los constituyentes luego de la elección, donde les preguntaban, bueno, ¿qué es lo más importante para usted? Ya, no sé, decía, bueno, para mí lo más importante, no sé, pues es que se reconozcan los derechos de los animales o el medio ambiente. Y después le decían, bueno, ¿y qué opina usted sobre la autonomía del Banco Central? Bueno, no es mi tema, es decir, tengo que estudiarlo, tengo que analizarlo. Está bien, o sea, nadie tiene que dominar todo pero daba la sensación de que su principal preocupación era instalar legítimamente su demanda específica y particular en la discusión de la constituyente, sin quizás entender o sin quizás dimensionar que finalmente lo que su tarea en la constituyente va a ser tener que construir una cuestión que tiene que ver más bien con una cosa colectiva, que evidentemente incorpore estos temas, pero más bien en una mirada colectiva, más que una simple agregación de intereses individuales. Creo que ese es un gran desafío para lo que viene en el proceso de discusión al interior de la constituyente. Eso. Muchas gracias, Natalia. Natalia, excelente punto. ¿Se ofrece la palabra para cualquier reacción o comentario? Diego. Yo, a ver, sobre el tema de la transparencia, eso es algo que no está regulado hoy en parte, y es parte de las cosas que tiene que incorporar el reglamento de la Constitución. Ahí hay un equilibrio que no es tan fácil de resolver. Los acuerdos requieren cierta opacidad porque requieren hacer concesiones, y hacer concesiones es siempre más fácil cuando, digamos, nadie es responsable, o nadie es directamente responsable de esas convenciones. La Convención Española, por ejemplo, cuando tenía que llegar a un acuerdo definitivo y digamos, estaba como contra el tiempo y tenía que llegar a un acuerdo, lo que hicieron fue, digamos, juntarse todos en un puro lugar, sin prensa, sin publicidad, sin nada, para establecer como el acuerdo fundamental, la cocina, diríamos hoy. Siempre hay cocina, tiene que haber algún tipo de cocina, Diego. El punto es dónde la pone. Hay investigaciones empíricas bien interesantes, por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Brasil, que es como el Tribunal Constitucional de ellos. Empezaron a hacer streaming, no solo de las audiencias, que acá también se hace, sino de las deliberaciones, de lo que ocurre como cuando los jueces sacan a los abogados y a las partes y conversan sobre el caso. Y el resultado fue que nunca hubo más fallos unánimes. Todos los fallos son divididos, todos los fallos son mucho más largos, y de alguna manera no hay propiamente una deliberación donde unos hablan y los otros escuchan y contraargumentan, sino que cada uno como que hace un gran discurso sobre su propia opinión.
Entonces, o sea, yo creo que la performance de la transparencia es súper importante para tener legitimidad. Creo que la legitimidad también se gana con otras cosas, no solo con transparencia. ¿Sí? Yo creo que la participación es casi tan importante o más que la transparencia. Es importante Y hay otros ejemplos. Sudáfrica lo hizo, por ejemplo, sin internet, sin nada, digamos. Se constituían en distintas partes y la presidencia de la comisión hacía hartos cabildos ciudadanos y esas cosas, y su proceso constitucional resultó harto bien. Pero más allá de la performance, de la transparencia, que haya acceso digamos, a los debates, al menos plenarios y esas cosas. Y por cierto, también el registro histórico de las constituciones es súper importante como fuente del derecho, para después, digamos, para después rellenar los vacíos. Hay que dejar igual un espacio a la negociación, porque si no, no se puede llegar a acuerdos, digamos, no se puede, digamos, en la caja de vidrio como que no se puede, es imposible llegar a acuerdos. Entonces, o lo haces, o sea, básicamente en algún momento vas a tener que dejar de tener cámara, porque si no van a conversar en el baño. Entonces también es importante que cuando se considere eso, se entienda que la transparencia, no sé cómo ponerlo, pero es una función. O sea, la utilidad de la transparencia no es lineal, es cóncava, digamos. En algún momento genera más problemas que ventajas. Entonces también hay que tomárselo, o sea, hay que encontrar el óptimo. Seguramente el óptimo va a estar más cerca de la transparencia que de la opacidad, pero no es creo que las expectativas de una total transparencia no, o sea, no son realistas, y tampoco creo que me parezcan buena idea. ¿Ya? Solo sumar lo de las materias como de lobby y probidad y conflictos de interés. Chile ha avanzado en esa normativa y si bien es materia del reglamento y tendrá que constituirse la convención para que eso se defina, sería bien lamentable que los estándares de la convención fueran menores a los que ya ha establecido nuestro país. Y en eso ya hay un funcionamiento que yo creo que debería ser como la línea de base para lo que se defina posterior a la convención. Yo quisiera retomar el comentario de Natalio, que me pareció interesante. Claro, la ciencia política, entiendo, Pía, lo ha estudiado también en el sentido de los partidos atrapatodos, los catch-all parties, de Kirchheimer. Entonces, claro, el PPD históricamente es un partido como atrapatodo, ¿no? Que entonces el multicausa, venga para acá, o los partidos, como decía Cardoso, ómnibus, ¿no? Tú te subes y te bajas en la medida que te conviene, digamos, ¿no? Y subes con tu temita aquí bajo el brazo, con el paquetito. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo con ustedes, creo que un gran punto ese. Porque si no hay yo insisto majaderamente en mi puntito, o sea, si no hay una convicción sobre fundamentales, y si más que ismos, ¿no es cierto? Porque claro, feminismo, animalismo, uno puede hacer un largo listado de cosas, pero si no hay una convicción basal, fundamental, que diga, mira, nosotros estamos en esto, nosotros vamos a hablar desde este mirador, desde este punto de vista redistributivo, solidario, social, que implica muchas cosas, ¿no? Y ese elemento doctrinario, claro, el que uno no lo ve, yo no lo veo, no lo veo. Puede que se genere, como dices tú, Jimena. Yo creo que hay que ver cada día todos los afanes, ¿no es cierto? En la medida que vaya la política hablando y que vaya la cocina de Diego, estoy de acuerdo con Diego también, que hay un lugar de deliberación, ¿no es cierto? Que no sea el baño, que de repente el cuarto de al lado, el cuarto de junto, como dice un amigo mexicano, ¿no? El de al lado, entonces que va al cuarto de junto de al lado y pueden conversar tranquilo, pues si no. Entonces, claro, yo pienso que ahí puede haber instantes de elaboración política, siendo optimista, yo creo, de mayor entidad, de mayor calado. O si no, esto va a ser un juego de máscaras que me preocupa, porque si llegamos a la presidencial con la carita, con las caritas, a mí me preocupan las caritas, pues, o sea, no sé, si no hay, ¿no es cierto? Si tenemos por un lado un traje hecho a la medida, un traje, digamos, socialdemócrata chamullento, con una corbata chamullenta con elástico así, y el otro también dice algo parecido, no, ¿en serio? Y al final tenemos que votar y bueno, y quién va a salir, ¿no? Entonces, eso también yo creo que es inquietante, que el fondo las candidaturas sean una expresión de un cierto acuerdo político.
que tenga que ver también con la convención y todo. Es un interrogante, yo realmente no, ahí estoy de acuerdo con Natalio, creo que un cacho al party, una trapa todo, ¿no es cierto? Claro, es tan blando, es tan... que son acuerdos funcionales, a menos que haya una cosa que lo vertebre todo, ¿no? Que sea capaz de vertebrar aquello. Y eso no lo veo yo. No veo ese acuerdo o esa mirada realmente socialdemócrata y todo. Estaba mirando candidatura, incluso así como un observador ingenuo nomás, y veo candidatura, incluso una del partido que uno más o menos pertenece, no sé qué historia, y veo un cachol party, o sea, veo una cosa postmoderna, postmaterialista, que está bien, pero con eso no hacemos nada, pues, esa cuestión no, pues, no hacemos nada, entonces, ¿me entiende? No se hace ni una cuestión con eso. Entonces, comparto con ustedes, digamos, la misma. Preguntas para cerrar, para ir a tomar once. Yo sé que Diego está ahí, justo ahí, esperando el pancito tostado y moliendo la palta. Pía también. Está bien, tenemos buena plata. Hay que seguir conversando, creo que hay que seguir platicando, seguir conversando sobre estos temas. Agradezco mucho la presencia, además de Natalio, Jimena, en fin, de todos los colegas también, que Juan Claudio Vera, antiguo estudiante y todo, fantástico, Jean-Claude Van Damme, fantástico Jean-Claude, Patrick Rey, en fin, para mantener un diálogo. No sé si alguien más quiere agregar algo. Diego, Jimena, Natalio, dale. Sí, no solamente respecto al tema que planteó Jimena sobre el tema del lobby en el contexto de la constituyente. Creo que, bueno, ahí Diego lo decía, que no solamente es importante el tema de la transparencia, sino también el tema de la participación, pero el tema de la participación dice relación con la intervención de intereses, es decir, ese proceso de participación en la constituyente se va a traducir legítimamente en que los distintos intereses o quienes de alguna manera sientan que sus temas deben ser incorporados en ese proceso, o que se puedan sentir afectados, o que quieran que sus temas puedan ser de alguna manera incorporados, van a querer hacer valer legítimamente sus intereses, y ese no es el problema. El drama sería que finalmente la gente o la ciudadanía sintiera que de alguna manera ese proceso deliberativo de la constituyente pudiera quedar eventualmente capturado por algunos de esos intereses. Y para eso creo yo que es necesario finalmente, si bien hoy día existe este estándar mínimo que está fijado por la ley de lobby, la verdad es que la ley de lobby obviamente nunca se pensó para un proceso constituyente, estaba pensado para las autoridades que hoy día existen, es decir, fundamentalmente las del Ejecutivo, el Parlamento y de otros organismos, pero la ley de lobby hoy día vigente no contempla como sujeto pasivo de lobby a los constituyentes, por lo tanto, en estricto rigor, hoy día la regulación que está contemplada en esa ley no se le aplicaría a la constituyente. Entonces yo dejo planteado, si a lo mejor no es un tema, si se hace necesario, o sea, se va a hacer necesario en algún momento, a lo mejor introducirle algún tipo de modificación a esa ley de tal manera de que efectivamente todo este paraguas quede a lo menos como un estándar mínimo de exigencia para como no el hasta, sino el desde. Obviamente sería ideal que la constituyente, a partir de toda la experiencia que hay hacia atrás, pusiera cortapisas, probablemente, ojalá, más exigentes que las que establece la ley de lobby, precisamente para evitar esas capturas, para evitar los conflictos de interés, pero a lo menos ese mínimo debiera estar garantizado, y me da la impresión de que hoy día, con la ley que está vigente, esa ley no cubre el proceso. Claro, se supone que eso se va a regular a través del reglamento, pero estamos hablando de una norma eventualmente de rango inferior, que no estaría obligada a someterse a lo que está hoy día en la ley. Entonces, ahí hay un tema, digamos, todavía en el cual probablemente del que hay que hacerse cargo, porque probablemente el mayor drama, la mayor tragedia, creo yo, para el proceso constituyente en términos legítimos, es que se sintiera de alguna manera de que finalmente está siendo capturado por intereses que no son suficientemente regulados o que no se expresan de manera reglamentaria. El problema no es que se manifiesten los intereses, sino
exista una regulación que de alguna manera asegure que no van a haber capturas ni espacios de opacidad excesivo. Dicho sea de paso, CIPER hizo un estudio de todos los constituyentes, yo lo he hecho Sí. una mirada, ¿sí o no? ¿Viste, Jimenita? Sí, Bueno, sí. Pía, ustedes lo vieron. Y con toda la trama de intereses, con toda la... Jodido, porque ahí En sale... el tema del agua, ponte tú, en Claro, el tema del agua, la y ahí cantidad hay algunos que dijeron que no se sentían para nada inhibidos de votar. Y ahí es un tema que va a ser jodido. Exacto, va a ser muy jodido. Entonces hay intereses cruzados ahí que hay que reconocer. A mí me impresionó, fíjate la cantidad de gente que tiene intereses sobrepuestos, ¿cómo se dice? Intereses, digamos, que debiera casi inhabilitarse en algunos procesos decisorios. Entonces, claro, estoy de acuerdo con Natalio, ahí también puede ser rehén de intereses bien complicado, o sea, no... O que la vieja élite del cuarto de al lado también quiera meter mano, ¿eh? Sí, También. También dice, no está no. fácil, no está fácil, porque por la ley del hoy, como bien dice Natalio, no los obliga. Y de hecho Claro. algunos plantearon que ellos no se sienten llamados a inhabilitarse. Claro. O sea, más bien que quedaron sorprendidos por la nota, pero ¿qué va a pasar internamente? Claro. O sea, ¿van a ir a defender sus intereses? Claro. Ese es un punto ahí, claro, que está pendiente. Bueno. En términos de opinión pública, es una sensibilidad súper alta. Hoy día es muy alta. Sí, pues, por supuesto que sí. La gente, el lobby siempre se toma desde la actividad económica, pero el lobby, existe el lobby y existe la gestión de intereses particulares. En este caso de la convención, yo puedo ver mediante un mínimo del lobby que existan ciertos grupos de interés, por ejemplo, que son válidos en una democracia, que existan, y que quieran plantear su postura ante una bancada, por ejemplo, de candidatos, y se puede hacer mediante una fórmula muy parecida a lo que ofrece hoy la ley del lobby, que es totalmente transparente en ese sentido, con cabildo, con instancias de conversación, y un resumen, una descripción de qué se trata. Entonces, puede ser incluso para ordenar mecanismos cuasi participativos en la convención. No es de todo mal. Y que todo notadito de quién va a ver a quién, qué constituyente, claro. quién recibe a quién, qué constituyente recibe a quién. Claro, qué es lo que conversa. Pero si de hecho eso se da en el Parlamento, o sea, ¿para qué estamos con cuentos? O sea, efectivamente la ley del lobby no inhibe, al revés. Para nada, para nada, no tiene para qué escribirlo nomás, no lo pone. Sí. A menos que tenga, como dice Diego. Son las reuniones, claro. son las reuniones en el Parlamento, si todo, o sea, todo lo que... Ese es un tema. Sí, con tal que, como dice Diego, es interesante que no esté en streaming, porque ahí los gallos se ponen a actuar, no más puro chamullo. Entonces pueden hacer discursos para la galería. Imagínate el streaming, el mundo al revés, kafkiano, o sea, 1984 orwelliano total, o sea, estoy acá, aquí estoy, manos limpias, como Castillo en Perú, que está a punto de ganar, ¿no? Qué tremendo. Tremendo. Bueno, Pía, agregar algo, mis invitados, que les vuelvo a agradecer tremendamente, Pía, Diego, 1.000.000 de gracias por estar presente acá y por seguir el hilo de la discusión, pues, y que en otra ocasión podamos seguir conversando, dialogando sobre estos puntos. ¿Qué les parece? Feliz y muchas gracias por la invitación. Quedan obviamente todos muy convocados a que sigan espacio público, ingresen para ver sus materiales y los distintos trabajos que estamos realizando. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Te quiero agradecer especialmente tu buena onda con nosotros acá en la universidad y tu buena disposición. Gracias a ustedes por la conversación y felicidades por el espacio. Muy bien. Ya pues, hasta aquí quedamos. ¿Les parece? Hasta la próxima. Vale, hasta la próxima. Ahí nos vemos. Chao, chao. Gracias, Natalia. Chao. Gracias, Chao, gracias. chao, que estés muy bien. Muchas gracias, Padre. Chao, chao. Chao. Chao.